En lo profundo de un pequeño pantano rodeado de frondosos árboles y plantas acuáticas, vivía una rana llamada Kira. A primera vista, Kira parecía igual a cualquier otra rana, saltarina, pequeña y de un verde vibrante que se mimetizaba con su entorno. Pero había algo especial en ella que la distinguía de las demás, un sueño que la impulsaba a mirar más allá de los límites del pantano. Kira soñaba con saltar hasta la cima de la colina que se veía en el horizonte, un lugar del que había oído historias fantásticas. Se decía que desde ahí se podía ver el mundo entero, ríos serpenteantes, montañas majestuosas y campos que se extendían más allá del horizonte. Pero para los habitantes del pantano, esa colina era inalcanzable. Demasiado alto, demasiado peligroso, decían los demás. Sin embargo, para Kira, la colina representaba mucho más que un desafío físico. Era una metáfora de todo lo que podía lograr si se atrevía a soñar en grande. El pantano, su hogar, era un lugar lleno de vida, pero también de conformismo. Las ranas vivían cómodamente, alimentándose de insectos y disfrutando de las charcas cálidas. Aunque amaba a su comunidad, Kira no podía evitar sentir que su vida debía ser algo más que seguir la rutina diaria. Quería ver qué había más allá, descubrir qué significaba realmente vivir con propósito. Desde pequeña, Kira practicaba sus saltos, perfeccionando su técnica en secreto, porque temía que los demás se burlaran de su gran sueño. Aunque su entorno parecía apacible, estaba lleno de desafíos, terrenos fangosos, depredadores y las dudas constantes de quienes le decían que se conformara con la seguridad del pantano. Pero para Kira, el pantano era solo el punto de partida, no su destino final. Su corazón la empujaba a ir más allá, a probarse a sí misma y a demostrar que, aunque era pequeña, sus sueños eran inmensos. El camino hacia la cima de la colina no era fácil, pero los mayores obstáculos de Kira no estaban solo en el exterior, sino también en su interior. Desde que había decidido perseguir su sueño, las voces del pantano comenzaron a llenarla de dudas. ¿Por qué te complicas la vida, Kira?, decía una vieja rana conocida por su sabiduría. Ninguna rana ha salido jamás del pantano. ¿Por qué debería ser diferente?, agregaban otras con una mezcla de preocupación y burla. El miedo al fracaso y al rechazo pesaban sobre ella como una piedra. Aunque Kira era conocida por su determinación, había noches en que se preguntaba si esas voces tenían razón. ¿Y si realmente no estaba hecha para algo más? ¿Y si el pantano era todo lo que debía conocer? Además de sus dudas internas, el camino hacia la colina estaba lleno de obstáculos tangibles. Primero, el pantano mismo, un terreno lleno de charcas profundas y raíces resbaladizas que dificultaban su avance. Luego, estaban los depredadores, garzas vigilantes y serpientes que acechaban entre los juncos, listas para atacar a cualquier criatura pequeña que se aventurara fuera de los caminos seguros. Cada salto era una apuesta, una decisión entre quedarse en lo conocido o arriesgarlo todo por avanzar. La lluvia, que solía ser una bendición para las ranas del pantano, también se convirtió en un desafío para Kira. Los días de tormenta hacían que los senderos desaparecieran bajo el agua, y cada paso era un esfuerzo por no perderse en el lodo. Pero quizás el mayor desafío externo fue el momento en que, al acercarse a la base de la colina, se dio cuenta de que el terreno era más empinado y rocoso de lo que había imaginado. Saltar sobre el barro era una cosa, pero escalar piedras resbaladizas requería un tipo de fuerza y técnica que nunca había tenido que usar antes. En medio de estos desafíos externos, la lucha interna de Kira seguía creciendo. Había días en que su sueño parecía tan lejano que se sentía tentada a rendirse. ¿Valía la pena tanto esfuerzo por algo que nadie más creía posible? Su mente se debatía entre el miedo y la esperanza, entre escuchar las críticas de los demás o seguir la voz de su propio corazón. Sin embargo, cada vez que sentía que las fuerzas la abandonaban, Kira recordaba algo importante: no había comenzado este viaje para demostrarle nada a nadie, sino para descubrir lo que realmente era capaz de hacer.
En el fondo, sabía que su sueño no era solo alcanzar la cima de la colina, sino demostrar que incluso la rana más pequeña podía superar los desafíos más grandes si confiaba en sí misma. El viaje de Kira hacia la cima de la colina se convirtió en una travesía de autodescubrimiento, llena de desafíos que la obligaron a crecer más allá de lo que alguna vez creyó posible. El momento clave llegó una noche bajo un cielo estrellado. Exhausta después de un día especialmente difícil, Kira se detuvo junto a un arroyo cristalino. Mientras observaba su reflejo en el agua, una idea clara surgió en su mente: no podía permitir que el miedo decidiera por ella. Si quería alcanzar la cima, tendría que dejar de preocuparse por el que dirán y enfocarse en lo que realmente importaba, su sueño. Esa noche, Kira tomó la decisión de comprometerse completamente. Se prometió a sí misma que, sin importar cuántas veces cayera o cuántos obstáculos enfrentara, nunca se rendiría. Para superar su miedo a los depredadores, Kira comenzó a estudiar su entorno con detenimiento. Observaba las rutas que usaban las garzas y aprendía a evitarlas, escondiéndose entre los juncos en el momento justo. Con cada encuentro superado, su confianza crecía. Ya no se sentía pequeña e indefensa, ahora era una viajera astuta y determinada. Su miedo al fracaso también comenzó a disiparse cuando se permitió cometer errores. En lugar de castigarse por cada salto que no llegaba tan lejos como esperaba, Kira comenzó a ver cada tropiezo como una oportunidad para aprender. Descubrió que podía usar sus patas traseras de formas diferentes, ajustando su técnica según el terreno. Poco a poco, el barro y las rocas dejaron de ser enemigos y se convirtieron en aliados para desarrollar su fuerza. Con el tiempo, Kira llegó a un punto crucial, la base de la colina. Desde allí, la cima parecía más cercana, pero también más intimidante. Aún así, con todo lo que había aprendido, esta vez no dudó. Dio el primer gran salto hacia la pendiente rocosa con un corazón lleno de coraje y esperanza. El amanecer iluminaba la colina, bañando el paisaje con tonos dorados y anaranjados. Después de días de arduo esfuerzo, Kira había alcanzado el último tramo del ascenso. Solo quedaba un obstáculo, una roca enorme y lisa que bloqueaba su camino a la cima. La superficie era resbaladiza por el rocío, y detrás de ella no había nada más que un vacío que se extendía hacia el pantano. Kira observó la roca, sintiendo cómo el miedo comenzaba a instalarse en su pecho. Sabía que este salto no era como los demás. Era el salto final, el que definiría si lograba cumplir su sueño o si tendría que regresar al pantano con las manos vacías. Por un momento, las dudas regresaron con fuerza. ¿Y si no llego? ¿Y si caigo? ¿Y si he venido hasta aquí solo para fallar? Pero luego, Kira respiró hondo y cerró los ojos. Recordó todo lo que había aprendido en su viaje, las caídas que la habían hecho más fuerte, los aliados que le habían enseñado a confiar en sí misma, y sobre todo, la promesa que se había hecho de nunca rendirse. Este salto no era solo un acto físico, era un símbolo de todo lo que había superado y de la fe que tenía en sí misma. Con determinación, retrocedió unos pasos para tomar impulso. Flexionó sus patas traseras, sintiendo cada músculo listo para actuar. En su mente, ya podía imaginar la sensación de estar en la cima, viendo el mundo desde una perspectiva que ninguna rana del pantano había conocido jamás. El aire pareció detenerse mientras ascendía, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Cada milímetro del salto era una mezcla de esfuerzo físico y esperanza pura. Durante un instante que pareció eterno, estuvo suspendida en el vacío, entre el suelo que dejaba atrás y la cima que ansiaba alcanzar. Finalmente, sus patas delanteras tocaron la roca. Por un segundo, perdió el equilibrio, pero con un último esfuerzo impulsó su cuerpo hacia adelante. Cuando abrió los ojos, estaba allí, en la cima de la colina. El paisaje que se extendía frente a ella era más majestuoso de lo que había imaginado. Ríos que brillaban como plata bajo el sol, campos verdes que parecían no tener fin, y montañas que se alzaban orgullosas contra el cielo azul.
Por primera vez, Kira comprendió lo vasto y hermoso que era el mundo más allá del pantano. En ese momento, se dio cuenta de algo profundo: el verdadero logro no había sido alcanzar la cima, sino convertirse en la rana que tuvo el coraje de intentarlo. El salto no solo la había llevado físicamente a la cima de la colina, sino que también la había elevado espiritualmente, mostrándole la fuerza y la valentía que siempre habían estado dentro de ella. Mientras el viento acariciaba su piel y el sol calentaba su espalda, Kira sonrió. Su corazón estaba lleno de gratitud, no solo por haber llegado, sino por todo el camino que la había llevado hasta allí. Desde la cima de la colina, Kira permaneció en silencio, dejando que la inmensidad del paisaje llenara su corazón. Había logrado lo que muchos consideraban imposible. Sin embargo, lo que más la emocionaba no era solo haber alcanzado la cima, sino todo lo que había aprendido sobre sí misma en el proceso. Kira se dio cuenta de que el salto había cambiado algo profundo en ella. Ya no era la rana llena de dudas que había dejado el pantano. Ahora era una exploradora, una soñadora que había demostrado que el tamaño de sus sueños no tenía que estar limitado por el tamaño de su cuerpo o por las opiniones de los demás. Después de pasar un tiempo en la cima, Kira decidió regresar al pantano. Esta vez, el viaje de vuelta no se sintió como una derrota, sino como un nuevo comienzo. Sabía que su historia podría inspirar a otras ranas a atreverse a soñar y a mirar más allá de lo que creían posible. Cuando llegó, las ranas se reunieron a su alrededor, curiosas y asombradas. Algunas no podían creer que realmente hubiera llegado hasta la cima de la colina. Otras, aunque escépticas, no pudieron ignorar el brillo en los ojos de Kira y la seguridad en su voz mientras contaba su experiencia. Kira no intentó convencerlas de nada. En cambio, compartió sus aprendizajes, cómo había superado sus miedos, cómo cada obstáculo la había hecho más fuerte y cómo, al final, el verdadero salto no fue físico, sino un salto de fe en sí misma. Poco a poco, la historia de Kira comenzó a cambiar la mentalidad del pantano. Otras ranas, inspiradas por su valentía, comenzaron a explorar nuevos lugares y a desafiar las creencias limitantes que habían gobernado su comunidad durante generaciones. Incluso aquellas que no se aventuraban fuera del pantano empezaron a ver su propio entorno con nuevos ojos, buscando oportunidades para crecer y mejorar. El pantano, que antes había sido un lugar de conformismo, se transformó en un espacio donde los sueños y las posibilidades florecían. Kira, sin pretenderlo, había sembrado la semilla del cambio en su hogar. Para Kira, el impacto más significativo no fue cómo cambió al pantano, sino cómo cambió ella misma. Había aprendido que los sueños no solo eran metas a alcanzar, sino caminos que transformaban a quienes los seguían. Sabía que su viaje no terminaba con la colina, ahora tenía la confianza de seguir explorando, descubriendo nuevas metas y ayudando a otros a encontrar el coraje para perseguir las suyas. En las noches tranquilas, cuando el cielo se llenaba de estrellas, Kira a menudo miraba hacia la colina. Aunque la cima ya no era un sueño lejano, siempre la recordaba como el lugar donde había encontrado su verdadera fuerza. La historia de Kira, la rana que saltó hacia sus sueños, nos enseña una lección universal: los límites que creemos tener a menudo están en nuestra mente, no en la realidad. Todos enfrentamos dudas, miedos y voces externas que nos dicen que no podemos o no debemos soñar en grande. Pero, como Kira, también tenemos la capacidad de mirar más allá de esos límites, confiar en nosotros mismos y dar los saltos necesarios hacia nuestras metas. En la vida, nuestras colinas pueden ser desafíos personales, metas profesionales o simplemente el deseo de vivir con más propósito y autenticidad. Al igual que Kira, podemos sentir que el camino es empinado y lleno de obstáculos. Habrá días en los que las dudas pesen más que la esperanza, y momentos en los que queramos renunciar. Pero es precisamente en esos momentos cuando debemos recordar que cada pequeño paso cuenta, que cada caída es una lección, y que el verdadero crecimiento ocurre en el camino, no solo en la llegada. El salto de Kira no solo representa el logro de un sueño, sino también la transformación que ocurre cuando enfrentamos nuestros miedos y persistimos a pesar de ellos.
Nos recuerda que no importa cuán pequeños nos sintamos, nuestros sueños siempre pueden ser más grandes que nuestras dudas. Entonces, la pregunta para ti es, ¿cuál es tu colina? ¿Qué sueño has estado postergando por miedo al fracaso o a lo que otros puedan decir? Tal vez sea hora de dar el primer pequeño salto, de confiar en tu fuerza interior y en la magia del proceso. Como Kira nos demostró, no se trata solo de llegar a la cima. Se trata de descubrir todo lo que eres capaz de hacer y en quien te puedes convertir mientras lo intentas. Porque, al final, la verdadera recompensa no es el destino, sino la valentía de haber seguido adelante. Hoy, hazte esta promesa, salta. No importa cuán alto o lejos parezca el objetivo, da el primer paso con la certeza de que el único fracaso real es no intentarlo.